Lecciones de Navidad, por Marion D. Hanks, de la presidencia de los 70. Marion D. Hanks era miembro de la presidencia del primer quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando pronunció este discurso en la Universidad Brigham Young el 17 de enero de 1978. Comencé a reflexionar durante la época de Navidad sobre nuestra forma de vivir, los pensamientos que invitamos o acogemos, nuestras elecciones personales, nuestras prioridades, nuestras lealtades, nuestros amores y el uso de nuestro tiempo. Es un gran honor para mí estar viajando hoy con el Elder Kikuchi, quien se encuentra en la sede de la iglesia, familiarizándose mejor con su trabajo alrededor del mundo antes de regresar a su hogar y familia en Tokio y a cualquier asignación que reciba después. Él es un maravilloso, selecto y especial siervo del Señor. Y será un día feliz cuando ustedes puedan conocerlo un poco mejor y sentir el calor y la fortaleza de su espíritu. Nos sentimos honrados de que haya venido con nosotros hoy como parte de su introducción al gran y aterrador mundo de ser una autoridad general. Pensé en ustedes hace una semana, cuando hablé a un grupo de scouts profesionales en Nueva Orleans. Les repetí una conversación que había leído entre un entrevistador y uno de los jugadores de hockey profesional de los Detroit Red Wings. La pregunta del entrevistador fue, ¿esas peleas de hockey que vemos son falsas? La respuesta fue, si fueran falsas, me verían en muchas más de ellas. Pensé en ustedes de esta manera. Si muchas de las reuniones que celebramos fueran falsas, o si los propósitos de ellas fueran falsos, me verían en muchas menos de ellas. Hace apenas unas horas regresé de Guatemala, donde pasé los últimos 4 días, y les traigo saludos. Puede que hayan venido de allí, hayan estado allí o estén en camino hacia allí. Las personas allí los están esperando. La iglesia está creciendo, el espíritu de las personas es maravilloso y el liderazgo excelente, todo lo cual presagia un futuro maravilloso para muchos de los selectos hijos de Dios. Algunas cosas no han cambiado. El avión salió 3 horas tarde. Todavía hay una actitud un poco relajada hacia el tiempo en América Latina, pero no falta espíritu, amor ni el excelente trabajo que se está realizando. La magnífica música que introdujo este devocional hoy es un escenario adecuado para el tema del que quiero hablar. A algunos les parecería que dicha música podría estar limitada por la temporada. Estoy agradecido de que no sea así, porque mi tema podría ser considerado similarmente limitado, pero no creo que lo sea. Permítanme comenzar citando algunas líneas de Julio César de Shakespeare. Bruto y Casio y sus asociados han matado a César. La oración de Marco Antonio ha sido completada y su comentario final pronunciado. Ahora que esto obre. Había puesto en marcha el desorden que en su mente vengaría la muerte de César. Supongo que ustedes conocen bien la secuencia de eventos. Se libra la batalla entre Octavio, César y Antonio por un lado, y Casio y Bruto y sus ejércitos por el otro. Casio es engañado, haciéndole pensar que la batalla está perdida y se quita la vida. Bruto, llegando a la escena desde la batalla, donde en realidad había estado prevaleciendo sobre los ejércitos de Octavio, ve a Casio muerto y dice, amigos, debo más lágrimas a este hombre muerto de las que verán pagar. Encontraré tiempo, Casio, encontraré tiempo. Acabamos de pasar una temporada celebrando el nacimiento, la vida y la misión de otro rey más importante, que también fue asesinado por conspiradores. ¿Hemos encontrado nosotros mismos el tiempo para derramar lágrimas en contemplación de él, de su vida, de su amor y de su don? He estado reflexionando sobre lo que esta temporada pudo haberte traído, lo que te sucedió y si ocurrió algo muy especial. Me pregunto qué pudiste haber aprendido, renovado o intensificado en cuanto a convicciones. Pensé que podría compartir la experiencia que tuve esta última Navidad, porque, aunque involucró muchas cosas antiguas, cálidas, maravillosas, cómodas y tradicionales, también trajo momentos nuevos, reales, hermosos, conmovedores y maravillosos. Esta Navidad me recordó las 3 relaciones básicas que deben estar en armonía para que la vida sea buena y para que nuestras contribuciones sean adecuadas a lo que el Señor espera de nosotros. Esas 3 relaciones fueron enseñadas específicamente por el mismo Señor. Su primer mandamiento fue amar a Dios con todo lo que tenemos, corazón, alma, mente y fuerzas. El segundo mandamiento, semejante al primero, nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estas 2 leyes, estos 2 mandamientos, estos 2 principios de validez eterna, se basa todo lo demás. Todo lo demás depende de ellas.
Pablo sabía esto. Pablo trataba de enseñar estos principios de amor a Timoteo, su joven hermano, tal como yo testifico hoy a ustedes, jóvenes hermanos y hermanas, cuando escribió estas palabras. El fin del mandamiento, como lo entiendo, la consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios, es la caridad nacida de un corazón puro, de una buena conciencia y de fe no fingida. Reorganicen esto un poco y verán que está diciendo exactamente lo que el Señor nos enseñó. La fe en Dios y la caridad nacida de un corazón puro para con nuestros semejantes y de una buena conciencia producirán un corazón puro o surgirán de él. Estos son los fundamentos, estas son las relaciones, estos son los indispensables del amor. Permítanme hablar un poco de esto, si se me permite. ¿Qué hay de la primera relación de amor, nuestra responsabilidad y la posibilidad de amarnos a nosotros mismos? Nos conocemos tan bien, tú y yo, que encontramos difícil comprender realmente y aceptar este mandamiento tal como se nos presenta. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, para empezar a amarnos a nosotros mismos, debemos saber que Dios nos ama y que somos suyos. En el capítulo 26 de 2, Nefi se mencionan los mandamientos básicos que Moisés enseñó en el monte Sinaí y el relato de cómo fueron quebrantados por el pueblo. Luego están estas palabras: porque ninguna de estas iniquidades viene de Jehová, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y Él no hace nada que no sea claro para los hijos de los hombres, y a todos invita a venir a Él y participar de su bondad. Y a ninguno desecha que venga a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los gentiles, y todos son iguales ante Dios, tanto judíos como gentiles. El significado parece claro. Dios realmente ama a sus hijos, incluso a sus hijos desobedientes. En una ocasión me senté frente a un hermoso joven cuya historia no deseo repetir aquí en detalle. Diré simplemente que su vida había sido gravemente dañada por el pecado y el sufrimiento de una naturaleza importante. Había renunciado, se había rendido, se había cortado a sí misma de su futuro y pensaba que no le quedaba nada en absoluto aquí ni en el más allá. Y sin embargo, seguía viviendo. Nuevamente, los detalles de la historia aumentarían la impresión de su desesperación, pero solo compartiré el final. Hablamos durante mucho tiempo. Intenté lo mejor que pude, refiriéndome a la Biblia, Doctrina y Convenios y el Libro de Mormón, para enseñarle el principio del arrepentimiento y hablar del amor de Dios por ella. Leí el versículo que acabo de leerles y sabía que no estaba llegando a ella, que la entrevista estaba a punto de terminar y que ella seguiría con el mismo terror y tragedia que llevaba en su corazón. No tenía esperanza, ni futuro, ni creencia real de que Dios pudiera volver a tener algo que ver con ella. Entonces leí unas palabras de 2 Nefi, capítulo 10, a las que invito su atenta y orante consideración. Al ver que nuestro misericordioso Dios nos ha dado un conocimiento tan grande sobre estas cosas, recordémoslo, dejemos a un lado nuestros pecados y no bajemos nuestras cabezas, porque no estamos desechados. Leímos otra línea de este maravilloso libro, que con el tiempo estamos comenzando a apreciar. Este extracto, tomado de la última comunicación entre un gran padre y un hijo selecto, expresa las convicciones más profundas, dulces y cálidas del Padre sobre Cristo. Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te entristezcan, para abatirte hasta la muerte, sino que Cristo te levante y que sus padecimientos y muerte y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre. No permitas que las cosas, el mensaje, la misión o el don de Cristo te abrumen y entristezcan, sino que Él te levante y te haga consciente de todas las bendiciones cálidas y maravillosas disponibles para ti. Deja que éstas reposen en tu mente. Después de leer esta escritura a la joven, vi que se abrieron cortinas que habían estado cerradas herméticamente. Lágrimas brotaron en sus ojos, su corazón se abrió, entró convicción y brotó el arrepentimiento al comenzar a comprender el poder del perdón. Ojalá cada persona en el mundo pudiera haber escuchado sus palabras, porque en algún momento todos necesitamos oírlas. Ella dijo: sé que todavía estaré sola a veces, pero nunca volveré a sentirme sola. Por supuesto, a veces también te sentirás solo, pero nunca necesitas sentirte solo. Dios ama a sus hijos. Este fin de semana leí en un libro, al que espero hacer una breve referencia antes de terminar, una declaración sobre las injusticias de la vida.
Pensé en el apóstol Pablo, un hombre muy brillante que conocía muchas de las injusticias de este mundo. Él sabía de sus imponderables, de sus miserias e iniquidades y de su inhumanidad. Sin embargo, fue Pablo, con ese trasfondo, conocimiento y experiencia, quien dijo a los romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. También dijo que somos linaje de Dios, y dijo mucho más. Pablo conocía suficientes problemas y finalmente perdió su propia vida en la causa del Señor. Pero Pablo sabía lo que cada uno de nosotros debe saber, que Dios es nuestro Padre y realmente nos ama. Y así, porque sabemos quiénes somos y nos importa lo que nos sucede, podemos amarnos a nosotros mismos. El amor que se nos manda tener por nosotros mismos, la autoestima que debemos tener para ser felices, no puede ni debe basarse en la perfección. Surge al darnos cuenta de quiénes somos y a quién pertenecemos, al reconocer nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestra ignorancia y nuestra necesidad de su amor y misericordia, al aprender su palabra, sentir su espíritu, entender su paternidad y su bondad amorosa, y al guardar sus mandamientos. Entonces podemos hacer la transición. Entonces podemos amarnos a nosotros mismos, no con la arrogancia que Dios no puede tolerar, ni con el orgullo que Él prohíbe, sino con un sentido de reverencia y conocimiento propio, porque sabemos a quién pertenecemos. Con esa estima por nosotros mismos, ese amor, entonces podemos extendernos hacia nuestro prójimo. Solo entonces podemos realmente amar a nuestro prójimo, creo yo. No habrá confusión, y no condicionaremos nuestro amor por él en su perfección. Lo amaremos porque sabemos quién es y nos importa la calidad de su experiencia eterna. Quitaremos la fachada, el barniz, ese vestido de lodo de la decadencia del que habló el poeta, y nos veremos unos a otros a nivel del corazón, haciendo lo que podamos para calificar como prójimos para nuestro prójimo. El Señor sabía nuestra necesidad de tener una actitud y relaciones con los demás que sean buenas y saludables. Me encanta lo que dijo a los escribas y fariseos, y sospecho que ustedes están familiarizados con sus palabras. Sabemos que debemos guardar todos los mandamientos, incluso el más pequeño, pero él mismo calificó algunas cosas como más importantes que otras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, hierbas y plantas de la época, y habéis omitido lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Estas enseñanzas fueron interpretadas con una profundidad que no puedo abarcar hoy, pero quiero llamar su atención sobre algo que la Navidad reforzó en mí. Durante años he pensado que juicio podría referirse a justicia, a la necesidad de ser justos y misericordiosos, de tener confianza en Dios y ser justos y misericordiosos con los demás. Sin embargo, durante la época navideña, reflexioné sobre cómo vivimos, los pensamientos que invitamos o acogemos, nuestras elecciones personales, prioridades, lealtades, amores y el uso de nuestro tiempo. Entonces comprendí que el Señor se refiere al juicio, al buen juicio, juicio sereno, juicio lento, juicio compasivo, juicio justo, juicio recto, juicio equitativo y juicio misericordioso. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos, pero ofrezco esta sugerencia. Él espera que no juzguemos a los demás, porque se nos dice que con el juicio con que juzguemos seremos juzgados, sino que en nuestros juicios seamos todas esas cosas que Él desearía que fuéramos con nuestro prójimo. ¿Qué hay de la misericordia? Este es un tema digno de una reflexión profunda. Les ofrezco solo un ejemplo grandioso que ha tocado mi corazón y mi mente toda la vida: la parábola del hombre dejado al borde del camino golpeado por ladrones. Este hombre fue ignorado por algunos que, se podría pensar, estarían dispuestos a ayudar, y fue ayudado por uno que no era aceptable étnicamente para los judíos. El samaritano se detuvo a ayudar, hizo todo lo que se podría esperar y mucho más. Y el Salvador concluyó esa maravillosa historia preguntando cuál de estos viajeros sería considerado el prójimo del hombre. La respuesta: el que usó de misericordia con él. El Señor interpretó la misericordia como un sentido de relación, de respuesta, de compasión, de benevolencia, de bondad y de vecindad con nuestro hermano, quien quiera que sea, cualquiera que sea su necesidad. En nuestra casa amamos en Navidad el maravilloso capítulo 25 de Mateo, que habla de los hambrientos, los sedientos, los desnudos, el que no tiene hogar, los que están en prisión o enfermos, y de las bendiciones dadas a quienes ayudan a esas personas.
El Señor interpretó la misericordia tal como interpretó el amor. Para terminar esta breve reflexión sobre nuestra relación con los demás, observen que el apóstol y el Señor hablaron de la fe, esa confianza que tenemos en nuestro Padre y en su Hijo. Siento que he contado esta historia antes, y puede que algunos de ustedes la recuerden. Si es así, será mejor para ustedes. Esta es otra historia de la que solo compartiré el titular. Es la historia de un alma hermosa en un cuerpo deformado. Sus hijos pueden estar aquí. Tal vez ella también. Vive en esta zona. Solo les diré que mi esposa y yo la conocimos cuando recibió un premio por ayudar a los discapacitados. Ella, que desde el momento de su nacimiento sufrió una falta grave de bendiciones físicas normales, con su gran corazón, gran espíritu y gran alma, recibió el premio otorgado a quien ha ayudado a los discapacitados. Al aceptar el premio, recordó el día en que llegó corriendo a casa desde la escuela llorando porque niños descuidados y crueles la habían llamado jorobada, rana y otros nombres. Su gran padre la sostuvo en sus brazos, la acunó en sus rodillas y lloró con ella. Le dijo la importancia de ese día en toda su vida, diciéndole: Elaine, hoy decides. Tu vida puede ser todo lo que Dios quiere que sea. Los niños, al llamarte esos nombres, en cierto sentido dijeron la verdad. Tienes una joroba en la espalda y otros problemas que han hecho tu vida físicamente difícil. Pero Elaine, el Padre Celestial, sabía eso mientras te formabas en tu madre y envió un espíritu hermoso, especial, uno que pudiera enfrentar los problemas que este pequeño cuerpo tendría que enfrentar. Lo que dijeron sobre ti es, en cierto sentido, cierto, pero no fue justo ni amable. Si toda tu vida eres más justa y amable con los demás de lo que algunos de ellos serán contigo, entonces tendrás una vida feliz, cálida, plena y fructífera como Dios la quiso. En esa ceremonia, ese hermoso pequeño espíritu, de pie con un tanque de oxígeno conectado a sus fosas nasales, que había sido llevada desde el hospital para asistir, dio su testimonio de la humanidad y de su amor por Dios y por sus semejantes. Ella dijo: La única justificación real que tengo para recibir este premio es que puedo decirles con honestidad que toda mi vida he intentado ser más justa y más amable con los demás de lo que algunos de ellos han sido conmigo. Quiero dedicar unos minutos a testificar sobre esta tercera relación que reflexioné en Navidad, nuestra relación con Dios. Cristo comenzó con el mandamiento de amar a Dios, y luego añadió que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, sentimos que esta secuencia no es tan clara. Si no podemos mirarnos a nosotros mismos con estima y respeto, a pesar de nuestras imperfecciones, pero sabiendo quiénes somos, que realmente nos importa y que estamos haciendo un esfuerzo, entonces las posibilidades de tender la mano a un prójimo, que también es imperfecto, parecen escasas. Y si esas posibilidades son escasas, las de acercarnos al Dios que nos creó a todos y nos ama a todos pueden ser igualmente pequeñas. Estas relaciones van juntas. Esta semana en el avión leí un libro que tengo en mis manos, la autobiografía de Loren Eiseley. Podría usar palabras como eminente, brillante y grandioso para describirlo, pero solo diré que es antropólogo, naturalista y escritor. También es un evolucionista, alguien que cree sinceramente en las teorías de la evolución orgánica desarrolladas por los hombres. Como uno de los hombres más sabios y sensibles de su profesión, es un buen y sólido testigo. Hoy no he venido a discutir teorías de la evolución, sino a compartir un tema que recorre todo el libro de Loren Eiseley y lo concluye. Les ruego que escuchen. Escuchar podría salvarles la vida. He llegado a creer que en el mundo no hay nada que explique el mundo, nada en la naturaleza que pueda separar lo existente de lo potencial. Sin embargo, los científicos biológicos, por necesidad, están involucrados en la explicación de la vida. Al final, muchos se ven obligados a posiciones metafísicas que reflejan su propia inclinación temperamental. Leo solo unas pocas oraciones y pretendo solo extraer de ellas su implicación y significado. No defiendo ni cuestiono lo que está diciendo, simplemente lo leo. Al hablar del dilema científico, dice: entre estos extremos todos nos debatimos, eligiendo cerrar los ojos a las preguntas últimas y procediendo, en cambio, con clasificaciones y experimentos. Luego menciona las grandes avispas FEX, que poseen una capacidad increíble, literalmente increíble, para hacer cosas que nunca han visto hacer, de una manera tan magníficamente compleja que deben aprender a hacerlo de una manera que no entendemos.
Aisley describe maravillosamente cómo una avispa madre adulta encuentra a su presa, la aturde sin matarla, sabiendo cómo hacerlo con su propia arma. Luego coloca a la presa en el nido que ha cavado bajo tierra, deposita su huevo en ella, y la presa permanece viva pero insensible. La cría de avispa se alimenta de la presa sin matarla hasta que tiene la fuerza suficiente. Entonces, la avispa joven sale de su tumba y comienza su vida, poseyendo de alguna manera la capacidad específica para hacer lo que su predecesora hizo. Aisley cita a Henry Fabre. No es en el azar donde encontraremos la clave de tales armonías. Y concluye, el hombre que lucha con la realidad no encuentra una explicación seria de nada de lo que ve. Esto es un testimonio de humildad. Aisley finaliza con una línea que compartiré. He pasado una vida explorando preguntas para las cuales ya no pretendía tener respuestas, ni aceptar completamente las respuestas de otros. Poco a poco me iba volviendo tan insustancial como la luz del sol en esta colina. No podía explicarme a mí mismo, más de lo que podía validar en términos materiales, los extraños gráficos anatómicos que dormían ahora inactivos en las tumbas bajo mis pies. Esta profunda reflexión de Aisley resalta nuestra limitada capacidad para entender la magnificencia de la creación, pero también señala la humildad y la maravilla que podemos experimentar al contemplar lo divino. Al igual que Aisley, nosotros podemos reconocer que nuestras respuestas son incompletas, pero nuestra relación con Dios nos permite avanzar con fe y propósito. Esto claramente requiere una relectura y reflexión. Loren Eiseley dice que, tras pasar una vida dedicada a una erudición maravillosa, ha descubierto que muchas de las respuestas están más allá de los límites de esta tierra. No es que haya dejado de valorar la erudición, ni que desacredite lo que él y otros han intentado descubrir, sino simplemente que las respuestas no están todas aquí. Permítanme concluir compartiendo una de esas respuestas que ansío profundamente compartir con ustedes. Esta carta llegó en Navidad. No traicionaría por nada la confianza que esta carta transmite tan calurosamente. Simplemente diré que la persona que la escribió es un graduado de esta institución. Escribe desde prisión, donde está en una sala para crímenes muy graves, pecado también. Lo ha perdido todo. Es brillante y educado, y su nombre puede encontrarse aquí y allá. Ha tenido éxito en el mundo. Es muy joven. Todo estaba por delante para él, y luego este acto o serie de actos le quitó su propia conciencia y su libertad. Sus pecados lo alienaron de otros y finalmente de Dios, de la iglesia y de las cosas tan queridas y preciosas. Ahora escribe desde una prisión y comparto algunas de sus palabras con ustedes. Les ruego que escuchen con sus corazones y mentes estas pocas frases. Habla de una situación feliz dentro de este lugar increíblemente trágico. Se le ha asignado un trabajo que le permite ayudar a otros. Lo que esto representa es un milagro. No puedo darle otra etiqueta. He tenido un trabajo que me ha permitido mantener mi mente activa. He ganado el respeto de personas que confían en mí. Las lágrimas vienen con frecuencia, pero en mi entorno puedo dejarlas fluir. Tengo una habitación no muy diferente de un dormitorio universitario. Es privada. Allí puedo ventilar mis emociones, orar, estudiar, escribir y llorar. El tiempo sigue siendo tortuoso, pero no está más allá de mis capacidades porque se me han concedido bendiciones compensatorias. No entiendo todo esto, pero estoy agradecido. Menciona a una persona que lo ha ayudado. De este maravilloso párrafo extraigo solo una línea. Ella me conoce y me acepta. Me siento mejor conmigo mismo que en toda mi vida. Ella ha ayudado a sanarme. Por primera vez, mi espíritu se siente libre para ser él mismo. Él concluye con un pensamiento poderoso. Quizás esta última idea exprese la imagen más contundente que tengo de Cristo. Él tomó la maldición de la adversidad y la convirtió en la bendición de la ventaja. Lo veo en la cruz, bendiciendo al ladrón, perdonando a los asesinos de su propia vida. Leo una y otra vez sobre las dificultades y los costos de su asociación con los pobres y los marginados y de su amor por ellos. Pedro tenía razón. Cristo fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Qué más podríamos esperar que hiciera? Cita a Pablo en Romanos sobre el estado caído de los hombres y comenta: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, y la operación de la ley es tal que todo el mundo quede bajo la culpa delante de Dios. Y ese es el quid de mi problema. La justicia y el alivio de la culpa no pueden venir de mi castigo o del funcionamiento de la ley. Pero mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Finalmente, comparte un testimonio de profunda gratitud. Cuando entendí la gracia de Cristo, experimenté esa gracia, ese gran sentido de perdón. Queda mucho por hacer, mucha restitución que espero se me permita hacer, pero no tendré que cargar con más viajes de culpa. Siempre habrá dolor por mis errores, siempre habrá desconsuelo. Tal vez nunca haya perdón por parte de los que he lastimado, pero no tengo que castigarme hasta la enfermedad mental. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estoy humildemente agradecido por la gracia que Él me ha dado. Yo, que estaba lleno de inseguridades y falso orgullo, yo, que me sentía superior a otros, ahora conozco mi verdadero valor y ya no tengo miedo. He perdido mi vida, pero la he encontrado. Dios los bendiga, así como oro fervientemente para que me bendiga a mí y a los míos. Oro para que tengamos un sentido de la misión y el significado, la medida del don y la belleza del amor del Señor. Oro para que usemos este conocimiento para cumplir con las expectativas que el Señor ha puesto claramente ante nosotros. Amar a Dios con todo lo que tenemos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo podemos hacerlo obedeciendo su ley, confiando en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, obedeciendo sus mandamientos, caminando por el Espíritu y soportando las injusticias de este mundo con fe. Testifico que durante estas fiestas aprendí algunas cosas más profundamente de lo que jamás las había aprendido, y son las cosas simples que pensé que siempre había entendido. En el nombre de Jesucristo, amén. Resumen de Lecciones de Navidad por Marion D. Hanks. En este discurso, Marion D. Hanks reflexiona sobre las lecciones espirituales y personales aprendidas durante la época navideña, centrándose en 3 relaciones esenciales para la vida cristiana: la relación con uno mismo, con los demás y con Dios. 1. Relación con uno mismo. Hanks enfatiza que para amar a los demás y a Dios, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Esto no significa arrogancia, sino reconocer que somos hijos de Dios, creados con un propósito divino. Aceptar nuestras imperfecciones y esforzarnos por superarlas con su ayuda nos permite desarrollar una autoestima basada en la fe y la gracia de Cristo. 2. Relación con los demás. Citando la parábola del buen samaritano y otros ejemplos, Hanks destaca que amar al prójimo implica ver a las personas como Dios las ve, trascendiendo juicios superficiales. La misericordia y el amor por los demás son expresiones de una comprensión más profunda de la relación que todos tenemos como hijos de un mismo Padre Celestial. 3. Relación con Dios. La relación con Dios es central en la vida cristiana. Hanks comparte el testimonio de un prisionero que, a pesar de sus errores y sufrimiento, encontró la gracia y el perdón de Cristo. Este hombre comprendió que Cristo transforma la adversidad en bendición, ofreciendo esperanza y redención incluso en las circunstancias más oscuras. Hanks concluye con un llamado a cumplir los 2 grandes mandamientos de Cristo: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto se logra mediante la obediencia, el arrepentimiento y la fe en la gracia de Cristo. El discurso de Hanks resalta la universalidad del amor de Dios y la importancia de aplicar ese amor en nuestras vidas. Su uso de experiencias personales y ejemplos concretos, como la historia del prisionero y la joven discapacitada, refuerza la enseñanza de que todos podemos encontrar redención y propósito, sin importar nuestras circunstancias. Estas historias conmovedoras muestran cómo el amor de Dios y la gracia de Cristo pueden transformar vidas. El énfasis en la interconexión de las 3 relaciones, con uno mismo, con los demás y con Dios, es un recordatorio poderoso de que el crecimiento espiritual es integral. Hanks sugiere que no podemos amar plenamente a Dios ni a los demás sin primero comprender nuestra propia valía divina. Este discurso invita a una profunda introspección sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Nos recuerda que el verdadero significado de la Navidad no está en lo externo, sino en reflexionar sobre el sacrificio y la gracia de Cristo. Su ejemplo nos enseña que podemos convertir nuestras propias pruebas y errores en oportunidades de crecimiento y servicio. En un mundo lleno de divisiones y juicios apresurados, Hanks nos desafía a actuar con misericordia y compasión. Al adoptar una visión más amplia y amorosa de nosotros mismos y de los demás, podemos alinearnos más con los propósitos divinos. Finalmente, el mensaje central de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos llena de esperanza,
y nos invita a confiar en el amor transformador de Cristo.